que nosotros estamos buscando es cumplir el primer eje del plan de desarrollo, que es ordenar el territorio alrededor del agua. En la provincia de Sotonorte y sobre todo en la cuenca del río Sotonorte, pero también en las cuencas aferentes de las cuales depende el agua de Bucaramanga en un porcentaje importante, 20%, pero también el agua para esta región, no es de desconocimiento público que ha habido un conflicto entre el agua y la minería de oro. Y ese conflicto tiene que ver con la entrada de empresas multinacionales de forma legal a partir de títulos entregados por el Estado, que lleva más de 15 años y en donde ha habido una oposición frente a esa escala de minería porque puede poner en riesgo las estructuras del páramo y el agua. El primer conflicto es un conflicto frente a la delimitación del páramo, que tiene una sentencia de la Corte Constitucional en donde obliga al Ministerio de Ambiente a revisar esa delimitación con base en un proceso participativo con unos criterios que la Corte Constitucional ha impuesto. Nosotros recibimos un municipio con acuerdo, son 40 municipios y en este gobierno en 18 meses hemos avanzado en aproximadamente 10 acuerdos que han ido avanzando. Pero como lo dije desde el día 1 en el año 2022, el agua no solo depende del páramo, es todo el macizo y toda la cuenca la que tenemos que proteger para garantizar ese servicio del agua. Y sabemos también que hay dos tipos de minería, la minería de los mineros tradicionales de Betas, California y algunos pequeños que hay también en Suratá, y la gran minería que fue entregada por titulación. Esa es una responsabilidad que tenemos que asumir desde el sector ambiental. Y desde el principio hemos dicho que eso no se supedita solamente a proteger el páramo, es como proteger la cabeza, pero de ahí para abajo se puede hacer lo que sea. Entonces, en el Consejo de Estado en el 2010 instó al Gobierno Nacional en una sentencia que ya es de última instancia a que ordenara un desorden minero causado por la entrega de títulos sobre determinantes ambientales en todo el país y que hiciera la definición bajo una base técnica y utilizando el principio de precaución de zonas que deberían reservarse temporalmente, ojo con ese nombre, reserva temporal, para frenar la actividad minera mientras se hacen los estudios de fondo que definan qué queda incluido o excluido de la minería y bajo qué categorías de protección. El Ministerio de Ambiente, viendo que Santurbán es uno de los conflictos más importantes y que está en juego el agua para toda la región, incluida la ciudad de Bucaramanga, inició los primeros análisis sobre estas cuencas abastecedoras de acueductos, en donde no solamente se habían otorgado títulos mineros en el páramo, por ejemplo el título minero de la Greystar, que luego se convirtió fue comprado en la empresa Ecooro, sino también en la lógica del ciclo del agua que abastece los acueductos, donde podía haber también conflictos entre esa titulación minera, la escala de la minería y el ciclo del agua. Correcto. Y por lo tanto empezamos a identificar, cruzando más de 25 variables, entre estas las variables de suelos, áreas protegidas, los PONCAS, los distritos de manejo integrado, los ecosistemas, los relitos de ecosistemas, alrededor de la cuenca de dos ríos, que son los que aprovisionan principalmente esta área. Encontramos que esas dos cuencas que cubren municipios en Suratá, Matanzas, California, Betas, Charta, Tona y Bucaramanga, cubre un área de 76.000 hectáreas, que de esas 76.000 hectáreas, 24.300 hectáreas tienen hoy títulos vigentes o solicitudes de títulos, y que además
18.500 hectáreas, casi 19.000 hectáreas, están esos títulos sobre áreas que ya los determinantes ambientales que existen, como los PONCAS, dice que son críticas para el funcionamiento del ciclo del agua. Lo que buscaría es temporalmente reservar esas áreas para dirimir el conflicto entre minería y esas áreas y cumplir la sentencia del Consejo de Estado y por lo tanto poner un criterio de protección ambiental. Ahora, esta reserva temporal no iría en detrimento de procesos de formalización minera que se deben concertar con California y Betas, porque entendemos que la gobernanza ambiental pasa también por un acuerdo con ellos, pero tenemos un conflicto allí y es la escala de la minería que se quiere hacer. Precisamente queríamos iniciar metodológicamente el proceso de socialización. Nosotros nos comprometimos, esto es importante, a que una definición tan importante para el territorio como esta no se puede hacer sin conocimiento y participación. Pero es que hay un problema más de fondo, que la gente ni siquiera quiere hablar de esto. Los mineros, no todos los mineros, hay que decirlo, porque con varios estamos avanzando en los procesos de formalización desde la Agencia Nacional de Minería, inclusive hemos abierto una oficina permanente de la Agencia Nacional de Minería en California, hemos visto dónde están esos títulos que podemos empezar a formalizar, que se le puede otorgar también los instrumentos ambientales y que se puede trabajar en toda la capacitación para que no utilicen mercurio y no contaminen el agua. Y hay unas zonas de reserva minera que tiene la Agencia Nacional de Minería que pueden estar destinadas a la formalización, incluyendo territorios que eran de la antigua Ecooro para los mineros de California. El caso de Betas es diferente y me referiré a ese después, pero en términos de California ya hay unos títulos. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que la reserva temporal respetaría las zonas donde puede haber formalización, y entraríamos en un proceso, obviamente, de socialización detallada de esas áreas. Porque es que el problema, pero entonces aquí, ¿por qué no quieren siquiera avanzar en el diálogo? Porque se ha buscado estigmatizar el decreto 044 como si fuera a ser una restricción definitiva de toda la minería primero, como si fuera a ser una imposición sobre el territorio, cuando realmente es el cumplimiento de una sentencia que además debe cumplir con procesos de participación. Y tercero, como si proteger el agua conjuntamente no fuera un deber de todos los actores del territorio. No, yo creo que ahí hay una mala interpretación y precisamente como no pudimos tener un diálogo tranquilo, pues hubo muy malas interpretaciones de lo que pretende el gobierno. Yo quisiera separar los dos casos porque son totalmente diferentes en cuanto a determinantes ambientales. Betas es un caso diferente a California. Entonces me voy a dirigir a esos dos casos de manera separada. Lo que estamos diciendo, y ellos nos lo repitieron, yo creo que en eso tienen razón, nos van a poner más determinantes ambientales. No, ya hay unos determinantes ambientales sobre los que hay títulos mineros. Lo que necesitamos es resolver el conflicto y títulos mineros solicitados sobre determinantes ambientales ya establecidos por la Corporación Autónoma, como los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas que pueden afectar el ciclo del agua. Primer punto, la reserva temporal no es un determinante ambiental adicional, es una medida para resolver en esas áreas de determinantes ambientales donde se puso minería sin considerar los determinantes ambientales, resolver ese conflicto y definir qué tenemos que hacer allí con base en estudios más profundos. Primer tema. Segundo punto de debate, la escala de la minería. Y allí es donde yo creo que está el conflicto de fondo por el cual ni siquiera podemos entrar a trabajar con algunos sectores, porque quiero volver a repetir, hay otros sectores con los que estamos trabajando relativamente bien, en donde
se pretende que esa formalización minera sea con las grandes empresas mineras que van a hacer una minería a gran escala. La ley de formalización permite que en predios y títulos de mineros grandes, de grandes titulares, se puedan hacer formalizaciones para pequeños mineros tradicionales. Esa es la elección de los sectores, por ejemplo, mineros que están con sectores en California, es la elección también en Betas, porque recuerde que en Betas, de los 16 títulos que existen, más de la mitad, solamente 4 están en manos de la minería tradicional. El resto están en manos internacionales, en donde nosotros estamos en litigios internacionales, uno de los cuales ganamos recientemente en un tribunal de arbitramiento con la empresa Red Eagle. Eso es diferente. ¿Por qué diferente Betas de California? Porque Betas está totalmente en páramo. Entonces yo me referiré a eso después, pero hablemos de California, que no está una parte en páramo. Eso es lo que quieren los mineros de California. Correcto. No el ministerio. Por el contrario, el ministerio está diciendo que la escala de minería, de esa gran minería, no es compatible con el ciclo del agua. Porque es que es muy diferente sacar una tonelada de oro, y eso fue otra mala interpretación, que como si yo estuviera hablando de sacar el material, y no estoy hablando del material de la roca, estoy hablando del oro, una tonelada al mes, que sacar una porción de pequeña minería, que es otra escala totalmente diferente. La licencia ambiental que el proyecto hoy llamado Sotonorte presentó a la ANLA, más o menos hablaba de extracciones de oro, no de material, de oro, de una tonelada al mes, con unas infraestructuras inmensas que precisamente van a destruir el proceso del ciclo del agua. Por eso lo que está diciendo el gobierno es, como nos dicen los mineros tradicionales, tenemos 400 años aquí, hacemos minería tradicional, es formalización minera con títulos, con buenas prácticas ambientales, en zonas definidas para todos los mineros que sean oriundos de California y que sean oriundos de Betas, con los títulos en manos de ellos, para una minería de pequeña escala que podamos controlar relativamente los impactos sobre el ciclo del agua. Entonces, para el minero tradicional, es más, lo que dijo la Agencia Nacional de Minería, con compra del oro directamente por parte del Estado, vendiéndolo con un oro verde, con un oro tradicional, con un oro de la región, con valor agregado, con buenas prácticas ambientales, con diversificación económica, como el turismo, obviamente en concertación con los mineros, sin traicionar la vocación minera de los municipios, pero a una pequeña escala en manos de los habitantes de allá. Esa es la propuesta del gobierno en polígonos de formalización a esa escala. Bueno, esa es una, digamos, yo también considero y escucho 3 observaciones importantes que se hicieron en el diálogo por parte de los mineros. La primera, que esta delimitación ha tomado mucho tiempo, y tienen razón. Y nosotros hemos hecho más en 18 meses que lo que se hizo en 4 años, porque ya estamos en procesos de concertación con 10 municipios y en diálogo con 30 municipios en Norte de Santander, mientras que en el gobierno anterior se logró una concertación. Ese es un primer punto. 2, que las autoridades ambientales no refuerzan los determinantes ambientales. Yo estoy de acuerdo con ellos, por eso hay que crear una gobernanza alrededor del agua conjunta y colectiva. Y 3, que ellos están en una incertidumbre jurídica por el tema de la limitación de páramo. Entonces lo que el gobierno está diciendo es, terminemos esta incertidumbre jurídica, avancemos en los procesos de formalización y titulación, y por eso el Estado está llegando allá, por eso se abrió la oficina de la Agencia Nacional de Minería. Ya el Estado recibió los títulos de Cooro, ya tenemos una zona de reserva de formalización que podemos empezar a trabajar. Ya el Servicio Geológico está haciendo los estudios de prospectiva de mineral para los mineros de California,
y podríamos tener los datos de cómo hacer eso, y ya la Agencia Nacional de Minería y el Banco Agrario tienen listos los créditos para trabajar con ellos. Pero es que hoy ni siquiera, digamos, hay un sector que no quiere ese proceso. Hay un sector que lo que quiere es que la formalización se haga con los grandes titulares mineros. Yo les preguntaba a ese sector si ellos creen que los grandes titulares mineros son una agencia de desarrollo o se convirtieron de la noche a la mañana en los mecenas de los pequeños mineros, o si por el contrario lo que los grandes titulares mineros quieren hacer es utilizar los pequeños mineros y el objetivo de la formalización como una palanca para que se les permita hacer la mediana y gran minería. Y ese es el debate de fondo de todo este conflicto. Claro, ese es el debate de fondo, porque yo sé que los mineros, cuando uno habla con ellos de California y Betas, quieren conservar el agua y quieren hacer la minería, y el gobierno está de acuerdo con eso. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que sea otros intereses para escalar la minería, no a la minería tradicional, porque la minería tradicional este gobierno no solo la respeta, sino es la prioridad. Y una minería que puede ser mecanizada, tecnificada, con buenos ingresos económicos, con garantías de compra por parte del Estado, eso todo es lo que está en consideración, pero no, hay unos que se resisten porque la única forma que ven que pueden formalizarse es a través de la gran multinacional, porque no quieren estar en la lógica de una minería a una escala importante, pero que sea en manos de ellos, sino que se ven como parte de un gran negocio de la gran minería. Los estudios de prospectiva minera por el Servicio Geológico se iniciaron desde abril del año pasado y esperamos tener suficientes datos para poder empezar a delimitar los polígonos en agosto de este año. Y segundo, también en la caracterización se hizo un acuerdo con los alcaldes de Betas y California por parte de la Agencia Nacional de Minería para hacer la caracterización, porque en los diálogos de delimitación el año pasado se había avanzado, íbamos además a cerrar un gran pacto por la minería tradicional que desafortunadamente en el cambio de alcaldes quedó un poco suspendido, pero básicamente se habían acordado con la población y los mineros los criterios para que esa minería estuviera en manos, en este caso, de personas de California. Se había hablado, por ejemplo, de criterios de que fueran personas que vivían en el territorio por lo menos los últimos 15 años o que estuvieran casados con un californiano o una californiana, que tuvieran tradición de las familias de California, porque yo estoy de acuerdo que si nosotros conservamos California como un municipio de vocación minera tradicional en manos de sus propias familias, como era antes, pero desafortunadamente la entrada de la gran minería hizo que ellos vendieran sus tierras y sus títulos. En el capítulo de Betas, la afectación no tiene nada que ver la reserva temporal. Entonces, estoy diciendo además que lo que hemos visto de la reserva temporal ni siquiera toca el municipio de Betas. El municipio de Betas está hoy restringido por la delimitación de páramo. Es el municipio más alto de Colombia, el municipio en su totalidad está en páramo y obviamente la explotación minera tradicional también. Nosotros revisamos el acuerdo con el que había llegado Betas con el gobierno anterior en el marco de la delimitación y estamos de acuerdo en sus principios, pero vimos que al final, en su conclusión, básicamente se contradecía con los mismos principios del acuerdo y eso se lo respondimos oficialmente al Tribunal de Santander. Lo que encontramos allí es que de 16 títulos mineros en Betas, donde ellos, con toda la razón, y en eso estamos de acuerdo, los betanos nos dicen vamos a seguir siendo mineros, queremos seguir haciendo minería, y nosotros decimos perfecto, vamos a hacer la minería con respeto al agua, con formalización. Ellos no utilizan los mineros de allá mercurio, eso también se ha podido comprobar. Hay hoy una minería informal que se está metiendo utilizando mercurio, pero yo creo que los que están formalizados, digamos, son mineros serios a una escala adecuada. Pero cuando fuimos a ver de 16 títulos, solo 4 títulos estaban en manos
de personas y familias directamente vetas. El resto son títulos en manos de empresas canadienses. Entonces, allí tenemos nuevamente ese conflicto, porque una cosa es decirle a la Corte Constitucional que vamos a tener criterios diferenciales para permitir la minería en páramo, porque vetas es minería totalmente en páramo, porque hay una excepcionalidad por la tradición de ese municipio, porque están los derechos al trabajo, pero cuando uno va a ver, los títulos son de multinacionales canadienses, entonces ahí ya no se cumple el criterio para exceptuar, y multinacionales con las que estamos en litigios internacionales, entonces también el Estado colombiano tiene que estar muy asertivo de cómo vamos a hacer eso allá. No lo está impugnando, lo que ha dicho es que lo está examinando y que además en la lógica de la delimitación uno llega a los acuerdos en cada uno de los municipios, pero luego tiene que, incluidos los de la Cuenca Baja, o sea, toda la zona metropolitana, y luego tiene que hacer una sola resolución de delimitación y explicar por qué va a cambiar la línea de páramo, sea para extenderla o sea para reducirla, y la Corte Constitucional es muy clara que debe haber argumentos científicos si uno va a ser menos restrictivo de la línea actual de páramo. Por eso estamos revisando todo integralmente, y lo que hemos anotado es que vemos en ese acuerdo la inconsistencia de que lo que haría la excepcionalidad de sacar del páramo toda el área minera, como se propuso en ese acuerdo, que son más o menos 1000 hectáreas, estamos de acuerdo, por ejemplo, en sacar el casco urbano, o sea, en eso estamos de acuerdo, pero 1000 hectáreas, sacarlas, pues hay que justificar. Hay unas justificaciones ambientales que nos parece que estamos de acuerdo, hay unas justificaciones sociales, pero cuando uno va a ver esas justificaciones sociales y luego va a ver quiénes son los titulares, pues lo que está viendo es que esos titulares no son esa minería ancestral y tradicional, sino que está en manos de canadienses. Entonces ahí hay una contradicción que nosotros no podemos hacernos, perdón, los de la vista gorda, porque después, una vez se mueva esa línea de páramo, esos titulares vuelven a adquirir derechos, además que nos han demandado al Estado colombiano en el exterior, estamos en litigios, y entonces hay que ver que nosotros como Estado no nos podemos contradecir, pero sí estamos dispuestos a dejar áreas en vetas para la formalización minera, para los titulares de la región, los titulares de vetas, claro que sí, y formalizar otra población que se quedó por fuera de los títulos porque vendieron los títulos a estas canadienses en el pasado, y lograr una concertación, pero como está hoy el acuerdo, básicamente habilita nuevamente a estas multinacionales, al quitar la línea de páramo, a activar sus títulos. Nuestra meta es que la resolución salga antes de que se acabe este gobierno. No, yo estoy ahí en eso, sí estoy de la mano de ellos, de los mineros, de los habitantes de los municipios, que no podemos mantener esta incertidumbre más tiempo. En este momento, en delimitación, hay 6 municipios que ya cerramos acuerdos, o sea, ya el acuerdo está cerrado con Vetas, Matanza, Charta, Piedecuesta, El Playón y California. 3 decidieron que no van a concertar, que son, o sea, que no van a hacer el proceso participativo, y dejamos las actas correspondientes, Santa Bárbara, Guaca y Tona, y uno donde hay proceso, que es Suratá, y que realmente está casi finalizando, y nos faltaría avanzar con los 3 municipios de la Cuenca Baja, o sea, el área metropolitana, Bucaramanga, Floridablanca y Girón, y en norte de Santander 20 municipios que están, que tienen relación con el páramo, donde solo tenemos un acuerdo en Bucaracica, pero allá es más, no es un contexto minero, sino un contexto campesino. Lo primero que hay que decir es que hubo una total estigmatización a las reservas temporales, y sacaron todo el tema de la reserva temporal de contexto, generaron una masa crítica de inconformidad sin que hubiéramos podido realmente dialogar sobre las implicaciones, lo que significa. Lo segundo es que hay una gran resistencia a más determinantes ambientales, y yo puedo entender eso por la situación, y me parece entendible y razonable esa resistencia social. Y lo tercero es que necesitamos avanzar en la formalización. Entonces, por un lado, el Ministerio va a continuar en norte de Santander, en la Cuenca Baja, todo el trabajo del proceso de delimitación de páramos.
Lo segundo, vamos a buscar interlocución con la Gobernación de Santander y vamos a buscar mediación para ver si logramos tener un diálogo más asertivo con los actores concretos que además tienen un interés para ver si logramos una solución más de fondo, que haya más claridad sobre cuáles son los polígonos que está trabajando el gobierno y que propone desde la Agencia Nacional de Minerías para formalización. Y sobre todo un mensaje muy clave, que aquí lo que nosotros estamos buscando es hacer cumplir los determinantes ambientales. La reserva temporal no es un determinante ambiental adicional, está buscando hacer cumplir determinantes ambientales que estaban y que hoy están en conflicto con la minería. Y eso tenemos que trabajarlo en el marco de la sentencia del Consejo de Estado. Entonces nos toca volver a reasumir el diálogo, hay que hacerlo con otra metodología, definitivamente fallamos en la metodología, y buscar también poner los intereses claros sobre la mesa. El presidente Petro ha sido absolutamente claro con el compromiso que firmó en Bucaramanga como candidato, que luego quedó en el plan de desarrollo en el ordenamiento territorial alrededor del agua, que minería a gran escala que acabe con el ciclo del agua en el páramo de Santurbán no puede haber, y que hay que hacer respetar las bocatomas de los acueductos. Y eso es lo que estamos buscando, pero obviamente nosotros queremos que sea en concertación con los mineros de California y Betas, con los habitantes de la cuenca baja y también en un gran acuerdo. Y buscaremos las medidas para que logremos ese acuerdo. Entonces yo personalmente iré a visitar nuevamente específicamente al gobernador. Buscaremos trabajar procesos de mediación. La Agencia Nacional de Minería activará esa oficina para avanzar en los procesos de formalización minera y buscaremos lograr los caminos para que nos entendamos. En este momento no nos entendemos, pero yo creo que el interés principal, que no es ilegítimo, yo no lo estoy condenando, pero que hay que ponerlo explícitamente sobre la mesa, es la escala de la minería que se quiere hacer y esa escala cómo afecta al agua, y si realmente estamos hablando de una minería tradicional o si estamos hablando de la habilitación de una gran minería o una minería de mediana escala en manos extranjeras que afecte el ciclo del agua. Ahora, yo no estoy condenando que el dueño de la minería sea multinacional o no, ese no es el problema ambiental, ese es otro problema. Para mí el problema es los argumentos jurídicos, que la minería se podría trabajar de forma tradicional, pero que detrás de eso no está la minería tradicional. Y lo segundo, que la escala de la minería afecta el ciclo del agua por encima de bocatomas de acueductos, y eso sí es una responsabilidad de la autoridad ambiental, que nosotros no podemos simplemente hacernos los de la vista gorda. Y tercero, obviamente el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, que precisamente en estos conflictos socioambientales causados por la entrega de una locomotora minera sin consideraciones de los determinantes ambientales, pues ha generado un conflicto que aquí en Santurbán lleva más de 20 años.